Hola amigos, hoy no tenía pensado hacer esto, pero como me lo habéis pedido mucho, voy a hacer un tutorial de cómo hacer un backflip a la piscina. Lo primero de todo, ¿qué es un backflip? Un backflip es una voltereta hacia atrás en la que según cojo impulso con las piernas y salto, no toco ni con la espalda ni con las manos y por supuesto ni con la cabeza hasta que mis pies aterricen donde quiero caer. En España se le llama mortal, mortal hacia atrás. ¿Por qué mortal? Pues supongo que por la creencia de que esta acrobacia es peligrosa, pero yo sinceramente la he hecho desde muchos sitios, muchas alturas y a muchos suelos y nunca me he hecho nada. De hecho, junto con el side flip, yo diría que es la acrobacia más fácil de hacer y con la que menos riesgo tienes, porque con el front flip, por ejemplo, para que tú veas dónde vas a caer, o hay mucha altura y te estiras, o si tú has visto dónde caes antes de que tus pies caigan, quiere decir que has pasado. Entonces, vamos a hacer un mortal atrás, un backflip, y os lo voy a enseñar a piscina. Igual que lo puedes hacer en una piscina, lo puedes hacer en un foso de goma espuma, y igual lo puedes hacer en colchonetas desde un poco de altura. Cuanta más altura haya, más fácil es. Cuanto menos altura haya, es más difícil, pero si lo haces más o menos a nivel, ya lo puedes hacer en césped sin necesidad de impulsos desde mucha altura o desde ninguna colchoneta, mini tram ni cama elástica, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es identificar el tipo de suelo que hay en tu piscina, porque si es un suelo que no resbala no pasa nada, pero por ejemplo en este resbala. Entonces, lo que vamos a hacer es poner una toalla muy al borde, la estiramos y tal, y le ponemos un poquillo de agua al borde, pero sobre todo es para que no resbale, porque a diferencia de en otras acrobacias, en el mortal atrás, no vamos a saltar desde aquí, sino que nos vamos a poner en el borde, 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 y vamos a saltar desde aquí, con los talones fuera. Y una cosa muy a tener en cuenta en las piscinas es que saltemos por la parte honda, ¿vale? Nunca vamos a saltar por la parte que no es honda, porque cuando ya lo tengamos controlado no pasa nada, pero cuando tengamos que aprender es mejor que haya bastante profundidad para no darte con la espalda o con la cabeza si caes mal, ¿vale? Entonces vamos a la parte honda, ponemos la toalla y al lío. En el primer paso lo único que vamos a hacer es colocarnos con los talones fuera y simplemente nos encogemos un pelín y nos dejamos caer. Lo más probable es que haya un planchazo, pero si te piegas un poquito, caes de culo, ya no hay tanto planchazo. Bajamos un pelín y nos dejamos caer, sin dar impulso con los brazos ni nada. En el segundo paso, lo que vamos a hacer es bajar como antes y ir cogiendo fuerza con los brazos, haciendo un semicírculo hacia arriba. Hacemos lo mismo, nos dejamos caer y semicírculo hacia arriba, que en realidad no va a ser hacia arriba, va a ser como hacia allá, como en diagonal. Pero tú piensas que es hacia arriba. Importante, la cabeza, para mí, en mi opinión, ¿vale? Hay muchas formas de hacerlo, pero la cabeza nunca va a hacer esto. Ese recorrido no lo va a hacer, ¿vale? Ese recorrido no lo hagáis. Lo que tenéis que hacer es, miráis hacia abajo, miráis hacia el frente y ahí os quedáis, hacia el frente. Subirá el pecho y seguís hacia el frente, todo lo que podáis. Y una vez que ya os agrupéis, vais a girar solos. No hace falta que hagáis este movimiento. Eso no es necesario. En el tercer paso, vais a, desde esta posición de antes igual, os echáis para atrás un poquito y cuando vayáis cayendo, subís los brazos fuerte hacia arriba y las dos rodillas van a intentar ir a vuestros hombros. Lo más seguro que pase es que caigáis más o menos de cabeza, que no giréis del todo, pero no pasa nada porque eso se arregla luego. Entonces, cogéis la fuerza, os agacháis un poco, tiráis hacia atrás, saltáis y las rodillas a los hombros. Si os podéis agarrar, os agarráis, pero en principio con que llevéis las rodillas aquí a los hombros, ya valdría. En el último paso lo único que tenéis que hacer es que haya sincronización. Tenéis que echaros para atrás, encoger, subir brazos y rodillas al hombro. Atrás, encoger, salto y me agrupo, ¿vale? Y recordar la cabeza siempre mirando al horizonte.
Y ya está, así es como se hace un backflip a piscina. Por si acaso no lo veis, porque hay mucha gente que piensa que se va a dar con el borde, que se va a caer y se va a hacer daño. Bueno, por si acaso sois de esos, que sepáis que voy a hacer 4 progresiones para que lo tengáis y que no pase nada. La primera progresión. Estoy en el borde, no me va a pasar nada. Y desde el borde simplemente voy a dar un saltito hacia atrás. Voy a poner en el borde, voy a hacer así. Cayendo atrás, todo lo atrás que podamos. La segunda progresión. Me voy a poner en el borde y voy a saltar de lado, intentando dar la vuelta. Así. En la tercera progresión voy a hacer lo mismo, pero voy a llevar las rodillas al pecho. Y en la última progresión, como ya veis que vais a querer en el medio, hagáis lo que hagáis, os vais a colocar totalmente rectos y vais a hacer los pasos del backflip, los que os he dicho antes, ya sabiendo que vais a caer en el medio. Y nada, este ha sido el tutorial del backflip, espero que os haya gustado y el próximo verano volvemos con más. Yo ya he acabado aquí. Gracias piscina, gracias al público y nada, os veo en el próximo verano aquí en la piscina. Seguimos con los tutoriales de bow, de espada, de nunchaku, va a haber un poco de todo, así que ¿tienes algo que decir? Seguimos.